¿Qué es Isfahán para alguien que nunca ha estado allí? Coordenadas geográficas facilitadas con anticipación, pero que aún así son insuficientes. Un lugar en una lista de la UNESCO, cuya degradación ha sido confirmada y retransmitida. Isfahán es una ciudad donde la gente va al mercado al otro lado de 29 millones de ladrillos colocados en arcos, y ninguno de esos ladrillos tiene una placa informativa. Las noticias mostraron Isfahán como una línea en un mapa, un bien de la UNESCO, coordenadas, un cuadro de texto que dice «Patrimonio en peligro». Mostraron edificios, no hay personas dentro de los edificios. Chehel Sotun, un palacio cuyo nombre significa 40 columnas, en realidad tiene 20. El resto son reflejos en el estanque. Las familias iraníes vienen aquí los viernes, extienden mantas en el pasto frente al pabellón, almuerzan bajo frescos que representan batallas del siglo XVII. Los niños corren entre columnas, contando en voz alta. 40 en el nombre, 20 en piedra, 40 de nuevo cuando miran al agua. Nadie lo llama turismo. Es un hábito de los viernes, no un evento cultural. El daño a un edificio no es la pérdida de una posición en una lista. Es la pérdida del ritual del viernes, del lugar donde la abuela se sienta en la misma piedra que hace 3 años. Isfahán sobrevivió a 5 dinastías, 3 revoluciones y 2 ocupaciones, no porque alguien lo protegiera, sino porque se convirtió en infraestructura. Puentes, bazares, mezquitas, canales echaron raíces tan profundas en la vida cotidiana que destruirlos requeriría destruir la misma forma en que las personas comen, comercian, rezan y cruzan de un lado del río al otro. En esta ciudad se encuentra una mezquita llamada Masjid-e-Jame, la mezquita de los viernes. Se construyó durante 800 años. No como un proyecto único, sino como respuesta continua a la pregunta de dónde rezar el viernes. Cada dinastía añadía su ala, su cúpula, su mihrab. El interior parece una lección de historia arquitectónica inscrita en ladrillo, no en un libro. Los residentes de Isfahán no ven un museo allí. Ven un lugar donde su abuelo iba los viernes, y antes que él su abuelo, durante tantas generaciones que el edificio dejó de ser un monumento y se convirtió en un hábito corporal, un reflejo, donde girar, donde quitarse los zapatos, donde ponerse de pie para no bloquearle la vista del mihrab a otros. La arquitectura sobrevive no porque sea hermosa. Sobrevive si será necesaria mañana por la mañana. El puente Si-Ossepol tiene 298 metros de largo y 33 tramos. Se construyó en el año 1602. Formalmente sirve para cruzar el río Sajande.
pero la mayoría de las personas que se paran en él al anochecer no lo cruzan. Vienen allí para quedarse. El puente tiene 2 niveles, uno superior para caminar, uno inferior para sentarse. Los pórticos inferiores están revestidos con bancos de piedra que parecen adiciones artesanales, pero fueron diseñados junto con los cimientos como parte de la estructura, no como una idea posterior. Por las noches los pórticos se llenan de personas que traen termos con té, se sientan bajo las bóvedas de ladrillo y cantan. No personas de pie en la orilla del río. 7 pórticos llenos de gente como cuartos en un apartamento compartido, solo que cada uno con su propio eco. La acústica de los arcos es precisa. Una voz lanzada bajo una bóveda rebota y vuelve amplificada. Un cantante solitario suena como 2, 2 como 4. No se necesita micrófono. Los hombres cantan canciones persas clásicas, dastgahi, modulaciones vocales más antiguas que el puente, aunque es difícil imaginarlo mirando los ladrillos que parecen haber estado aquí para siempre. El eco no es una decoración, es el resultado de una ecuación entre el ancho del pórtico, la altura de la bóveda y la densidad del ladrillo. Una ecuación resuelta hace 422 años y que sigue funcionando. Para las familias que extienden mantas en los bancos de los tramos inferiores, el puente no es un objeto para fotografiar, aunque también lo fotografían. Es un lugar al que regresan porque aquí es más fresco que en la calle, y el té sabe diferente cuando se bebe bajo una bóveda que tiene su propio clima. Nivel superior, transeúntes, turistas, algunas parejas tomándose fotos con el río de fondo. Nivel inferior. Gente local, termos, sonido rebotando en las paredes de ladrillo como una pelota de tenis, solo que lentamente. No es una división formal. Nadie dice arriba para extraños, abajo para nosotros, pero miras 5 minutos y ves el patrón. Los que cruzan, cruzan por arriba. Los que se quedan, bajan. El río Sajande está casi seco durante la mayor parte del año. El lecho se llena de agua solo cuando la sueltan de la presa arriba de la ciudad. Una decisión administrativa, no natural. A veces el puente se alza sobre arena y piedras en lugar de agua, lo que parece una escenografía de teatro después de que se baja el telón. Pero la gente sigue viniendo. Vienen porque el eco funciona sin importar si hay agua bajo el puente o no. Arquitectura que ha perdurado 400 años porque la gente necesita un lugar donde la voz suena mejor que en casa. El puente se convirtió en una sala de estar. Ahora un edificio que se convirtió en clima. El Bazar Keisarieh
tiene 2 kilómetros de largo y no es una calle comercial. Es un ecosistema cerrado con su propio clima. La temperatura dentro es de 8 a 10 grados más baja que afuera, no por aire acondicionado, sino por el espesor de las bóvedas de ladrillo y un sistema de aberturas de ventilación llamadas Badshir. Los comerciantes no instalan equipos de refrigeración. El edificio genera frío por sí solo desde hace 400 años. La entrada desde la plaza Naqsh e Jahan conduce a través de una puerta de 12 metros de altura. Un arco de ladrillo decorado con mosaicos. Arriba una imagen de Sagitario, el signo del zodiaco que patrona el comercio. Justo después del umbral, la luz se debilita. El techo se eleva a 10 metros, cubierto de cúpulas con aberturas en la cúspide. Cada abertura del tamaño de un plato, cada una deja pasar un rayo de luz angosto. El aire se vuelve más denso. No húmedo, denso de olor, cardamomo, azafrán, cuero, cobre, humo de nueces asadas. Las secciones individuales del bazar se organizan según el oficio. Cobre en un corredor. Telas en el siguiente. Especias más allá. Un orden que no ha cambiado desde la era safavida. Los trabajadores de cobre golpean platos y vasijas con martillos. El ritmo de los golpes se escucha desde 3 pasillos de distancia. Los compradores se orientan por el sonido, sabiendo dónde están antes de ver un letrero. Los badhir funcionan según un mecanismo simple. El aire caliente sube y escapa por las aberturas en la bóveda. El aire frío fluye por los pasos laterales y desciende. Movimiento continuo. El edificio respira sin ventilador, sin electricidad, sin intervención humana. En un calor externo de 40 grados, en la sección de cobre hay 32 grados. Suficientemente fresco para trabajar con martillo durante 8 horas. El bazar no es un monumento que pueda cerrarse para renovación, es una cadena de suministro. 3.500 tiendas. Si el bazar cierra una semana, la mitad de la ciudad no tiene dónde comprar arroz, cebollas, zapatos, lámparas, cerraduras, recipientes para agua. El bazar abre a las 8 de la mañana. Cierra a las 9 de la noche. 6 días a la semana. Ha sido así durante 6 siglos. En los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak, cayeron bombas en la parte norte de la ciudad. El bazar abrió a la mañana siguiente. Algunas tiendas tenían ventanas rotas.
resto funcionaba normalmente. Para los comerciantes que trabajan aquí desde hace generaciones, el bazar no es un lugar de trabajo. Es una dirección a la que el cuerpo regresa sin pensarlo, como regresa a casa. Los trabajadores de cobre no trabajan en un bazar histórico, simplemente trabajan. El frío de la bóveda no es una atracción, sino una condición sin la cual el cobre no podría ser trabajado en el calor. Arquitectura que sobrevivió porque se convirtió en un hábito corporal. No un objeto para fotografiar, un lugar donde compras pan, reparas una cerradura, bebes té, haces negocios, le pasas el taller a tu hijo. Un edificio tan profundamente tejido en la vida cotidiana que destruirlo requeriría destruir la forma misma en que la gente comercia. La infraestructura sobrevive solo si las personas la necesitarán mañana por la mañana, no solo admirarla desde lejos. En las afueras de Isfahán se encuentran cilindros de ladrillo, de 14 metros de altura, vacíos en el interior, perforados como un colador. Parecen torres de vigilancia o ruinas de tanques de agua. No son ni una cosa ni otra. Son fábricas de estiércol diseñadas para 10.000 palomas. La torre en Gabarty tiene un diámetro de 11 metros. Las paredes interiores están revestidas con miles de estantes de ladrillo colocados en espiral. Cada estante es un nido. Cada nido produce 2 kilogramos de guano al año. Las palomas entran por aberturas en la parte superior del cilindro, anidan, ponen huevos, salen y regresan por la noche como los residentes regresan al puente. Los pájaros no fueron criados. Vinieron por su cuenta, atraídos por la estructura que ofrecía calor, oscuridad y mucho espacio para la descendencia. El edificio actuó como una trampa voluntaria, entrada fácil, salida posible, regreso casi inevitable. Los agricultores abrían una puerta de madera en la base una vez al año. El interior parecía un panal gigante de nichos de ladrillo, oscuro, cálido, lleno de ruido de alas. La capa de estiércol en el piso podía alcanzar 1 metro de espesor. Una temporada en la torre proporcionaba suficiente estiércol para fertilizar 2 hectáreas de campos de melón. El sistema no requería energía externa. Los pájaros suministraban el material, la gravedad lo recogía en el fondo, el agricultor lo sacaba en cubetas. Esto no era criar palomas. Era criar su producto secundario. Para un agricultor en las cercanías de Gabarty, la Torre de Palomas no es un monumento. Es una herramienta de producción más antigua que su bisabuelo, que sigue funcionando mejor que los fertilizantes artificiales, porque estos hay que comprarlos, pero el guano viene solo.
Isfahán construyó más de 3.000 de estas torres durante 3 siglos. Muchas se derrumbaron o fueron abandonadas después de que la agricultura industrial ofreciera fertilizantes en sacos. Pero las que aún se alzan, aún funcionan, no porque alguien las mantenga, sino porque dejaron de ser arquitectura y se convirtieron en parte de un ciclo. La paloma anida, el estiércol cae, el agricultor recoge, el campo crece, la paloma regresa. Ciclo cerrado, el edificio como nodo en él, no como su propietario. La torre sobrevivió 4 siglos no como un objeto para ver, sino como una máquina que se activa una vez al año. Arquitectura expresada como un contrato con una especie que no lee contratos. Isfahán se encuentra al borde del desierto. Esta es la primera oración de cada guía y el último hecho en el que piensan los residentes. Durante siglos fue una de las ciudades más verdes de Irán. No porque lloviera más que en otros lugares, porque el agua fluía 40 kilómetros bajo tierra antes de ver la luz. El sistema de qanats, túneles cavados a mano sin máquinas, a veces a 30 metros de profundidad, transporta agua desde las montañas a la ciudad por gravedad. Sin bombas, sin motores, sin apoyo energético. Solo inclinación y tiempo. Los qanats más antiguos de Isfahán tienen más de 1000 años. Aún funcionan. Desde el aire, un qanat parece una línea de puntos, pozos de ventilación verticales cada 50 a 100 metros, recorriendo el desierto en una línea perfectamente recta hasta que desaparecen bajo la ciudad. En la superficie nada indica que bajo los pies fluye un río. Los muqanni, personas que mantienen los qanats, descienden a los túneles con cuerdas, llevando linternas y herramientas, a veces por primera vez en una década. El túnel tiene altura suficiente para pasar encorvado, ancho de hombros extendidos. El agua fluye por el fondo silenciosamente, no más de 20 centímetros de profundidad. Temperatura interior constante 12 grados Celsius todo el año. En pleno verano, cuando los termómetros exteriores muestran 42 grados, el qanat es uno de los lugares más frescos de Isfahán. Para los muqanni que recorren esto cada pocos meses, el qanat no es un monumento de ingeniería, es una ruta que verifica si las paredes se han derrumbado, si un animal ha caído en un pozo, si el agua sigue fluyendo con el ángulo correcto. El sistema funciona mientras alguien recuerde lo suficientemente bien como para descender bajo tierra y reparar lo que ha comenzado a agrietarse. El problema no aparece en los qanats, sino debajo de ellos.
Los pozos profundos perforados en las últimas décadas extraen agua más rápido de lo que las montañas pueden reponerla. El nivel de agua subterránea está bajando, en algunos qanats 2 metros por década. Los túneles que fluyeron durante siglos comienzan a secarse desde su fuente. El primer signo: pozos que una vez expulsaban aire húmedo ahora están vacíos. El segundo: jardines en las afueras de la ciudad se convierten nuevamente en desierto, no porque alguien dejara de regarlos, sino porque el agua dejó de llegar. Isfahán bebe de 2 fuentes simultáneamente, una que construyó durante siglos y otra que agota desde décadas. Una es invisible pero indestructible mientras alguien la recuerde. La otra es rápida pero insostenible. El agua sigue fluyendo bajo la ciudad. La pregunta no es si se acabará, sino cuál fuente se secará primero. El qanat fluye bajo la ciudad independientemente de quién reza en la superficie y a quién. El agua no pregunta sobre la fe. Pero Isfahán en el año 1606 decidió que la superficie podía permitirse más de una forma de nombrar a Dios. Y el edificio que surgió entonces en el barrio de Yolfa sigue en pie, aunque desde afuera es difícil adivinar qué es. La Catedral Bank no tiene cruz en la fachada. Cúpula de ladrillo, muros marrón claro, silueta baja, parece una mezquita más pequeña o un mausoleo. Pero no es ni una mezquita ni una tumba. Es una catedral cristiana armenia, construida por una comunidad reubicada por el Shah Abbas, primero desde Jolfa sobre el río Arax. Reubicada, no expulsada. La diferencia no es sutil. Abbas quería artesanos. Los armenios eran tejedores de seda, joyeros, impresores. Recibieron lotes al oeste del río Sajande y permiso para construir templos. A cambio, el Shah obtuvo el monopolio de la seda y contribuyentes leales. La Catedral Bank fue completada en el año 1655. El interior parece una colisión de 2 tradiciones pictóricas que decidieron no ceder. Frescos que representan el juicio final, figuras bíblicas pintadas al estilo de la miniatura persa, dorados safavida, ornamentos florales envolviendo escenas del martirio de santos. Los artistas conocían ambas tradiciones. No eligieron, usaron ambas. En las paredes escenas del infierno con ángeles cuyos rostros tienen ojos almendrados, como en los retratos persas de príncipes. En el Museo de la Catedral se guarda un cabello que la tradición dice que pertenecía al profeta Mahoma. Guardado en una catedral cristiana, nadie explica esta contradicción, simplemente está allí desde hace siglos.
Una mujer armenia enciende una vela en una capilla lateral. A través de la pared se escucha el adán de una mezquita cercana. Dos sonidos se superponen durante unos segundos. Luego la mujer se va, la vela sigue ardiendo. Jolfa no es un gueto, es un barrio, sus propias escuelas, imprentas, tiendas. Una de las Biblias impresas más antiguas de la región se creó aquí en el año 1618, 10 años antes de la primera imprenta en Estambul. La impresión era tecnología, y las tecnologías se protegen al hacerse indispensables. Isfahan necesitaba impresores, joyeros, arquitectos capaces de construir puentes y kanats. Los armenios lo sabían hacer. Los safávidas no protegían a los armenios por magnanimidad. Los protegían porque eran infraestructura. Y esta infraestructura no desapareció cuando los safávidas cayeron. La Catedral Bank sigue funcionando. Los servicios dominicales se celebran en armenio, en un edificio que desde afuera parece el resto de la ciudad. La invisibilidad no fue accidental, fue una decisión de diseño. La supervivencia requería fusionarse con el paisaje mientras se permanecía dentro de los muros. Arquitectura expresada como mimetismo. El pabellón Hasht Behesht fue construido en el año 1669 y tiene 8 habitaciones. 8 habitaciones dispuestas alrededor de una sala central con un estanque al cual fluye agua desde un canal subterráneo. El agua no fluye como decoración. Fluye porque el edificio fue diseñado como un dispositivo, una máquina que convierte el agua en aire frío sin usar energía externa. El sistema funciona así. Un canal lleva agua bajo los cimientos, el agua fluye al estanque central, el estanque se evapora a través de pórticos abiertos. El vapor enfría el aire dentro del edificio de 12 a 15 grados por debajo de la temperatura externa. Las habitaciones están dispuestas de modo que el sol ilumina cada una en un momento diferente del día. Por la mañana la habitación del este es la más fresca, al mediodía la del sur, por la noche la del oeste. Los residentes no tenían que esperar a que todo el edificio se enfriara después de la puesta de sol. Podían moverse de habitación en habitación, siguiendo la sombra, como si el edificio girara alrededor del sol, aunque físicamente ha estado en el mismo lugar durante 354 años. Esta no es arquitectura de jardín en el sentido que se usa el término en guías. Un lugar para paseos después de cenar, un enclave verde, un espacio de descanso. Es un aire acondicionado construido con ladrillo, agua y geometría. Una pareja de ancianos sentada en escalones de piedra junto al estanque a mediodía. La mujer moja los pies en el agua, el hombre tiene la mano en la sombra de un pórtico.
No vinieron a ver un monumento. Vinieron porque hacía 41 grados afuera y aquí hay 28. Hasht Behesht en traducción significa 8 paraísos. El nombre proviene de la concepción persa del paraíso organizado en 8 niveles, cada uno más alto que el anterior. El pabellón implementa esta teología como un sistema físico de gestión del calor. El paraíso no como un lugar después de la muerte, sino como una habitación más fresca que el pasillo en 13 grados en julio. El agua que fluye al estanque viene del mismo sistema de canats que riega los jardines, proporciona agua potable y alimenta las fuentes en la plaza. Decenas de kilómetros de canales subterráneos excavados a mano hace siglos. En el año 2012, las autoridades de la ciudad planearon una modernización del sistema de agua. Tuberías nuevas, bombas eléctricas. El proyecto se detuvo después de consultas con conservadores, quienes calcularon que los canales gravitacionales no consumen energía, mientras que las bombas requerirían electricidad 24 horas al día. El Canat ganó económicamente a la tecnología que era supuesto que lo reemplazara. El edificio funciona mientras el agua fluya. El agua fluye mientras el Canat sea mantenido. Mantener el canal significa descender 20 metros bajo tierra con una pala. El mismo trabajo que se realizaba cuando el pabellón era nuevo. Teología expresada como física medible. El pabellón anterior giraba alrededor del Sol sin moverse del sitio. Ali Capo es una torre de 6 pisos que se alza en el borde de la plaza Naqsh e Jahan, una plaza de 510 por 160 metros, construida en el año 1612 como arena para juegos de polo, desfiles militares y ejecuciones públicas. La torre era la tribuna del Shah. Desde la terraza en el tercer piso, el Shah Abbas el primero observaba los partidos, recibía desfiles, emitía sentencias. La terraza se extiende sobre la plaza 11 metros, soportada por 18 columnas de madera. Las más delgadas tienen 40 centímetros de diámetro. Suficientemente delgadas para balancearse bajo el peso de la corte. Pero la plaza es la fachada. La verdadera arquitectura comienza un piso arriba, en la sala de música en el 6º nivel. Los techos y paredes de esta sala están esculpidos con formas de vasijas, jarras, cuencos, vasijas, botellas, excavadas en yeso. Cada nicho tiene una profundidad diferente. De 5 a 30 centímetros. Juntas crean un patrón tridimensional que parece un estante lleno de formas cerámicas vacías, o como el interior de un oído humano amplificado 200 veces.
La sala no refleja el sonido. Lo absorbe en frecuencias específicas y lo amplifica en otras. Los músicos se sentaban en el piso, tocaban el tar, el laúd persa, y el sonido del instrumento no rebotaba con eco, no se mezclaba con la resonancia de las paredes. Sonaba puro, como si el aire fuera más denso que afuera. Para los músicos que tocaban para el Shah 7 pisos sobre la plaza, la sala no era una decoración. Era una herramienta de trabajo, un filtro acústico que permitía tocar suavemente, sin levantar la voz y ser escuchado con precisión. Ninguna otra sala en el palacio tiene esta estructura. Solo la que donde el sonido debería ser lo más importante. Hoy la sala está vacía durante la mayor parte de la semana. Los fines de semana vienen turistas, aplauden, escuchan el eco o su ausencia y se van. Pero los músicos iraníes aún vienen ocasionalmente por las noches, se sientan en el piso, tocan. No porque sea un monumento, porque la acústica sigue funcionando. Una pared que absorbe frecuencias no deseadas y devuelve solo las que fueron intencionadas. Esculpida hace 4 siglos, funcionando hasta hoy sin mantenimiento alguno, sin energía alguna, sin explicación alguna en una placa informativa. Arquitectura inscrita como física del sonido.